Ya sabéis, a efectos de protección de datos y a otros efectos pertinentes, de que esta tutoría se está grabando y que será puesta a disposición del estudiantado de la UNED, principalmente del Centro Asociado de Sevilla, pero luego quién sabe, y que hoy iniciamos una nueva asignatura, Historia de la Filosofía Antigua 2. Esta es la asignatura, una de las más bonitas del grado. No voy a decir que la más bonita, porque hablar en términos absolutos siempre es duro y siempre hay alguien que te dice, no, esta es más bonita. Si no es la más bonita, debe ser la segunda más bonita. Es preciosa, tanto por el contenido como por la dinámica. Vamos a leer muchos textos, nos vamos a acercar a los principales pensadores del periodo, vamos a ver sus obras. ¿Qué vamos a ver en la historia de la filosofía antigua? Vamos a ver el periodo que se conoce como de la filosofía helenística, el helenismo. ¿Qué comienza este periodo, el periodo helenístico o helenista, por fijar una fecha con la muerte de Alejandro Magno en un número que es súper fácil de recordar, el 323 a.C. En el 323 a.C. muere Alejandro Magno y podemos decir comienza el periodo de la helenización. Por tanto, esta asignatura empieza donde termina Historia de la Filosofía Antigua 1. Historia de la Filosofía Antigua 1 había terminado con Aristóteles. Y sabemos que Aristóteles muere en Calcis en torno a estos años, en torno a este periodo. Este periodo se caracteriza por la desaparición de la polis como unidad política última. La desaparición de la polis, de la ciudad-estado, como unidad política independiente, va a ser traumático para la historia de la filosofía clásica, hasta el punto de que va a dar origen a una nueva forma de hacer filosofía. Esa nueva forma de hacer filosofía serán las escuelas helenísticas. En este sentido, nosotros vamos a estudiar en esta asignatura 3 grandes escuelas helenísticas, que son el epicureísmo, fundada por Epicuro, el estoicismo, que a todos nos suena, a todos nos gusta, todos hemos leído libros del tipo Emprende como un estoico, que no son libros de filosofía, no sé de lo que son, pero no son libros de filosofía. Tu diario estoico, vive como un estoico, aprende a sudar como un estoico y haga dominadas como un estoico. Esto no es filosofía. Échenlo en la autoayuda porque no hay nada más bajo. Si tienen algo llamado papelera, tírenlo ahí directamente. Bien, dicho esto, y no busquen libros así. Dicho esto, yo creo que el estoicismo es una de esas corrientes filosóficas que es tanto más repetida como desconocida. Vamos a hablar de ello, nos vamos a acercar a las grandes figuras de la escuela, que no son Marco Aurelio y Séneca, que esto siempre te lee, vamos a aprender a ser un estoico, y te vienen las cartas de Séneca. Muy bien, pero que Séneca es un estoico ya tardío de la estoa romana. Los estoicos del palo duro, los estoicos pata negra, son los 3 primeros: Zenón de Citio, Cleantes y Crisipo de Solos, creo que era. Que son los 3 grandes jerarcas de la escuela, que son los que le dan la forma. Y señoras, señores, señoros, señoritus, los estoicos eran lógicos. Ellos son famosos, en la edad antigua, ellos son famosos por la lógica. Lo de la ética vendrá después. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver el epicureísmo con Epicuro, el estoicismo con Zenón de Citio, que es el fundador de la escuela, y el escepticismo con Pirrón de Eres. Y luego, en cuarto lugar, veremos el neoplatonismo y nos centraremos especialmente en la figura de Plotino. Se trata de una asignatura esencial, no solo porque pertenece a la formación básica del primer curso del grado en filosofía, sino porque esta es la asignatura que abre la puerta a la historia de la filosofía medieval. Cuando nos acerquemos a la filosofía medieval, veremos que los primeros filósofos medievales son muy cercanos a los últimos de la filosofía helenística. Pues bien, dicho esto, y habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a presentar la asignatura. Requisitos previos para cursar esta asignatura, muy fáciles, ninguno. ¿Hace falta haber cursado Historia de la Filosofía Antigua 1? No. ¿Tengo que saber lo que decía Platón para entender bien a Zenón de Citio? No. Es más, hombre, porque son autónomas. Es decir, tú puedes estudiar primero la 2 y después la 1, después la 1 y después la 2. Lo de la 1 y 2 es solo cronológico. ¿Vale?
Hay que estudiarla, pero no es obligatorio haberla estudiado antes. Ciertamente, quien conozca el pensamiento de Demócrito, por ejemplo, pues va a entender mejor el pensamiento físico de Epicuro. Claro, no es imprescindible en el sentido de, ay, yo no lo he cursado, ¿qué puedo hacer? Ya, nada, húndete. No. ¿Puedo aprobar esta asignatura con notas sin haber cursado la otra? Sí. ¿Tengo ventajas si he cursado la otra? También. El equipo docente lo tienen ustedes aquí: Salvador Mastorre, Iker Martínez Fernández. Competencias que adquiere el estudiante con esta asignatura. Contenido. Pues ya lo hemos dicho, pero vamos a aprovechar un poco para hablar de él. La filosofía helenística se produce en un contexto social, político, cultural y económico determinado, que ya lo hemos dicho, está caracterizado en gran medida por la desaparición de la polis como unidad política o ciudad-estado. No porque la polis desaparezca, Atenas no deja de existir, Atenas sigue existiendo hoy, sino porque la polis deja de ser la unidad política última para fundirse, para entrar a formar parte de una unidad política mayor. ¿Hoy día Atenas existe? Sí, pero Atenas no es una unidad política última, está integrado en una unidad política mayor que es Grecia, y Grecia en una unidad política todavía mayor que es la Unión Europea. Esto hace, ojo, esto hace que esa filosofía comprometida con la participación política, preocupada por la política como la administración de la polis, que es la filosofía clásica de Platón, de Aristóteles, no sea necesaria. ¿Por qué? Porque las decisiones importantes se toman en lugares que están muy lejos. Yo no voy a ser eurodiputado. Frente a esa lejanía de la toma de decisiones, la filosofía se concentra en el individuo, controla lo que depende de ti. ¿Y qué es lo que depende de ti? No la marcha de la polis. Fijaros que en la Grecia clásica, en la Atenas clásica, está mal visto aquel que, centrándose en sus asuntos, descuida los comunitarios. Ese es el idiota. El que solo va a lo suyo, porque te tienes que preocupar de la polis. Y cuando uno lee el Critón, cuando le dicen a Sócrates, huye, Sócrates, que te van a matar. No, porque a mí la polis me ha dado, yo tengo que darle a la polis, hay que hacer un servicio a la polis. Eso desaparece. Precisamente estas filosofías lo que van a ayudarte es a construir una ciudadela interior que te aísle del medio. Porque son, y esto es importante, y vamos a entender por qué ahora hay un reboot de todas estas cosas, son filosofías de crisis. Nacen en un contexto, de una profunda crisis política, de legitimidad, en la que parece que el mundo tal y como había sido conocido se derrumba. Y por consiguiente, si no se quiere perder la cabeza, lo único que puedo hacer es huir dentro de mí mismo. La ciudadela interior. El jardín. La estoa. Son espacios pequeños construidos frente a la comunidad y frente al medio político. Aquí venimos a huir del mundo. Y el objetivo último de esta filosofía ya no van a ser la virtud, es la tranquilidad del alma. Perdón por lo que voy a decir, pero el lema de esta escuela es Virgencita del Carmen, que me quede como estoy. La ataraxia, la imperturbabilidad, que nada de lo de fuera te joda. No me quites la paz. Pues ese es el objetivo de estas escuelas, que solo se entienden en un contexto en el que fuera todo el mundo te quiere quitar la paz. De crisis profunda. ¿Por qué digo esto? Porque en periodos de crisis como el que estamos viviendo, de crisis política, en la crisis económica, en la crisis del COVID, si os fijáis, veis, en el año del COVID empezaron a subir las publicaciones sobre estoicismo, vídeos sobre estoicismo. Cuando la crisis económica del 2007-2008 también, estoicismo. ¿Por qué? Porque son filosofías de crisis para las crisis. ¿Qué es lo que te dice la filosofía estoica? Ya lo veremos.
Céntrate en lo que depende de ti. De ti depende la subida de los tipos de interés. De ti depende la caída del mercado inmobiliario. Y si depende de ti, eres un cabroncete bueno. Pero en principio no depende de ti. ¿Qué depende de ti? De ti depende no volcar tu frustración en tus hijos, no hacer bien esta tarea que tienes delante, sea un balance de cuentas de la empresa, sea cocinar un potaje de garbanzos. Eso depende de ti. O sea, de que este potaje de garbanzos salga rico, eso sí que depende de ti. Pues céntrate en eso. Ya está. Y no te centres en nada más. Porque lo otro te quita el alma, te quita, que por cierto, el estoicismo en la psicología, quiero decir que muchas de las de los consejos que dan los estoicos, sobre todo los estoicos romanos, lo que han hecho los psicólogos es ponerle una pátina científica y te venden estoicismo puro y duro. Yo recuerdo una vez que mi primera psicóloga me aconsejó un libro que se llamaba Fluir, la teoría del flow, de un tipo, un psicólogo que tiene un nombre normal, Mijail algo, pero tiene un apellido impronunciable, de estos apellidos de Europa del Este de 17 vocales una detrás de la otra y sin una consonante. Pero si buscáis Fluir libro, te aparece. Estos son 400, 500 páginas de estoicismo científica. Yo te lo dije, digo, es que las meditaciones de Marco Aurelio te dan lo mismo en 600 páginas menos. En 100 páginas tienen lo mismo. Porque todo era una idea de la prosogea estoica. De no, céntrate en lo que tienes ahora porque lo que te quita la paz. ¿Por qué? Porque es cierto, en eso ya veremos que los epicúreos lo dicen de otra manera y los escépticos también. Pero es cierto. La idea clave de esta filosofía, cuando entremos en ella a nivel ético, es lo que te quita la paz, es lo que no depende de ti. Nada que depende de ti te quita realmente la paz. ¿Qué te quita la paz? ¿Cómo va a reaccionar este? Si este trabajo no está, si pierdo esta cuenta de cliente, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a, me voy a poner, me he puesto malo, sanaré, no sanaré, tal persona se ha puesto mala de mi entorno, le irá bien, le irá mal. ¿Qué de ti qué depende de todo eso? Nada. Claro, entonces lo que te quita la paz es lo que no depende de ti. Ya veremos que los estoicos ahondan más en esta idea, la estamos presentando desde el punto de vista estoico, pero veremos que los epicúreos también tienen esta idea de céntrate en el espacio del jardín que puedes cultivar. Lo que no puedes cultivar es estúpido que estés echando tu energía ahí. Porque además lo único que te genera es frustración. Por eso, a lo que invitan estas filosofías es a huir del mundo. No en plan ignorancia de no quiero saber lo que pasa, sino en plan de protégete a ti mismo porque tú eres lo más preciado o tú eres lo único que depende de ti. Veremos el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, son tres corrientes casi contemporáneas. De hecho, Zenón de Citio y Epicúreo coincidieron en Atenas, no se llevaban nada bien. Y el neoplatonismo, que ya más antiguo. El neoplatonismo de Plotino, que ya una filosofía de corte netamente romano. Bueno, aquí tenéis la metodología que vamos a utilizar, no tiene... Dime. Claro. No sé a qué te refieres con tiempo, Marga, porque el estoicismo hay hoy. Oficialmente, la escuela estoica llega, a ver, epicureísmo y tal, pues podemos fijar que este periodo abarca del siglo, no es correcto, ¿vale? Pero del tercero o cuarto antes de Cristo hasta el tercero o cuarto después de Cristo. Sin ser, claro, sin ser correcto, cada una, porque hay antes y hay después, sin ser correcta esta demarcación, piensa que todas las escuelas, pero especialmente epicúreo, estoicismo y escéptico, tienen una versión griega y una versión romana. Todas. Tú tienes a Epicuro entre los griegos y a Lucrecio entre los romanos. Zenón, Crisipo entre los griegos, Marco Aurelio y Epicteto entre los romanos. Pirrón entre los griegos, Sexto Empírico entre los romanos. Todo tiene una versión griega y romana porque son escuelas que precisamente por eso de que
se centran más en el individuo como individuo que en el individuo como miembro de una polis concreta, en el Imperio Romano tienen mucho éxito, porque en el Imperio Romano el centro de toma de decisiones está muy lejos. ¿Dónde? Donde está el emperador. Entonces, y cuando es la República, en el Senado romano. Entonces, son filosofías que invitan al individuo a cuidarse a sí mismo. En un sitio en el que la política está muy lejos, hacen muy bien. De hecho, siempre se ha dicho, tiene un poco de exageración, pero no mucha, que la filosofía oficial de las clases altas romanas era el estoicismo. Tan alta, tienes a Séneca y a Marco Aurelio, o sea que... y de hecho, esto todavía se aprecia en los textos bíblicos del primer periodo, principalmente en los textos paulinos. El estoicismo es el gran enemigo a batir por el cristianismo cuando el cristianismo llega a Roma, porque tienen mucho en común. Tienen tanto en común que el cristianismo empieza a apropiarse de conceptos estoicos para presentarse a sí mismo como una filosofía alternativa. Porque es su gran enemigo a batir. Hasta el punto de que hay todo un epistolario apócrifo de mentira, pero la idea de que alguien creara ese epistolario y que durante un tiempo pasara por auténtico da fe de las semejanzas entre Séneca y San Pablo. Hay un epistolario apócrifo entre Séneca y San Pablo. No, una epistolario, se supone que hay una serie de cartas que se intercambian entre Séneca y San Pablo, que es mentira, nunca se intercambiaron una carta, pero el hecho de que alguien lo pensara y el hecho de que ese conjunto de cartas, igual que Séneca le escribe a Lucilio, pues alguien dijo con San Pablo, el hecho de que se viera como auténtico durante un tiempo hace pensar que ciertamente, y de hecho podríamos hacer un juego, no lo vamos a hacer porque no hay tantas tutorías, pero que yo lo he hecho alguna vez con mis colegas frikis, que es Séneca o San Pablo. Y yo creo que nunca se conocieron personalmente. Pero hay un texto hay un juego, se podría hacer que es Séneca o San Pablo, que yo pongo un texto, proyecto un texto y digo, léalo, y ahora díganme, ¿Séneca o San Pablo? Sorprende. Es que muchas veces tú dices, no, esto que habla de Dios, esto es de San Pablo seguro. No, es Séneca. Y este habla de la imperturbabilidad, de mantenerte firme en las... no, este es San Pablo. Es muy difícil distinguir uno del otro. Por eso, para los cristianos teóricos, por así decir, el gran enemigo a batir eran dos, el maniqueísmo por un lado y el estoicismo por otro, porque eran corrientes tan fuertes, por ejemplo, que, bueno, yo no creo que hoy nadie... El escepticismo hoy día vuelve con otros pelajes. Pero hoy día sí que hay gente que se autodefine como estoico. Sí. Todo un canal de YouTube que se llama Mi Semana Estoica. Ya hablaremos de todo esto cuando lleguemos a los estoicos, sin que esto sea un insulto a ellos, nada de eso. Pero ya hablaremos del estoicismo y hablaremos, cuando lleguemos a ese tema, al estoicismo es una de las corrientes que más tutoriales vamos a dedicar. Hablaremos en la primera del pseudoestoicismo, de aquello que se vende como estoicismo, pero que en realidad no lo es. Porque hoy día parece que el estoicismo es sudar en el gimnasio. Y el estoicismo es muy rico y veremos en realidad que para que no caiga en un voluntarismo vacío y muy fuerte, el estoicismo tú tienes que comprar el bloque entero, no solo la ética. Pero que el estoicismo ha influido en Ortega, ha influido en Kant, ha influido en Zubiri, ha influido en María Zambrano. En la filosofía española, por ejemplo, está muy imbuida de estoicismo. Y la ética kantiana es una ética de corte profundamente estoico en el fondo. Una cosa que estoy viendo ahí no coincide con el programa de este año. Vale, pues dímelo. El tema de examen. Vale, ¿qué cambiamos? Este año, no, porque este año son solo preguntas de desarrollo, ¿verdad? Hay 4 preguntas cortas a elegir 3, no hay autoformuladas. Pues ya está. ¿Y no hay autoformulada? No. Son 4 preguntas a contestar 3 y 3 comentarios de texto a contestar 1. Vale. Pues ya lo sabéis, de todo modo esto lo corregiré antes de subirlo al foro, ¿vale? Y la prueba de evaluación continua sí está bien, ¿vale? Quien quiera hacer la P va a tener que hacer 2 comentarios de texto. Este año uno será de Epicuro. Sí, eso lo pongo yo.
Uno será de Epicuro y el otro, el año pasado fue de Marco Aurelio, este año será de Séneca. Bibliografía básica. Historia de la filosofía antigua, Grecia y el helenismo de Salvador Mas. Mira, con el tema de la bibliografía tengo que hacer un par de salvedades. Este es el libro que recomienda el equipo docente, este es el libro que hay que tener, este es el libro que hay que manejar y este es el libro que hay que estudiar. Ahora bien, como aquí estamos para abrir puertas y ampliar horizontes, dos cosas. Yo voy a recomendar otros 2 manuales, que en ningún caso sustituyen a este. Este es el que hay que tener. ¿Vale? Yo voy a recomendar 2 manuales que os pueden ayudar. Y luego ya sabéis que yo tengo una manía, que en esta asignatura es como una especie de monomanía, casi patológica, que es el de recomendar libros. Son lecturas de tren, así las llamo yo, no son obligatorias para nada. Nadie pierde nada si no las lee. Y solamente tienen una relación tangencial con el temario. Ayudan a contextualizar lo que se diga. Yo aquí me voy a volver loco porque tenemos la suerte de que de los autores que nos han llegado, que vamos a estudiar en este periodo, de muchos de ellos que nos han llegado las obras completas. Bueno, nos han llegado completas las obras que nos han llegado, sería mejor decir. Entonces, yo sí que recomiendo, esta filosofía es una filosofía muy bonita, muy fácil de leer. Yo recomiendo que aquí, más allá de los manuales, vayamos zum der Sachen selbst, a las cosas mismas, a los textos mismos. Huyamos de... O sea, nadie que puede beber café toma sucedáneo de café. Entonces, como aquí nosotros podemos beber café, bebamos café y no al sucedáneo. El manual, importantísimo. Lo que yo voy a recomendar puede servir, pero ahora bien, que nadie se prive de leerse las cartas a Lucilio, o las meditaciones, o las cartas de Epicuro, que nadie se prive de ese placer. Porque quien se prive de ese placer se estará haciendo un flaco favor. Porque no es Husserl ni Kant que tú lo cojas y digas, Dios mío, no me entero de nada, no tendría que haber entrado en este grado, soy torpe. No. Es que son lecturas deliciosas, son lecturas que empapan el alma, si se quiere creer la existencia del alma. Entonces, primer manual que recomiendo, La historia de la filosofía, tomo 1 de Friedrich Copleston. Ya lo sabéis, Historia de la filosofía antigua 1. Muy interesante para acercarnos a este periodo y a las 3 escuelas. ¿Qué otro manual que no es un manual? Porque esto sí es una fuente, digamos, no es un manual académico, sino un libro que yo siempre recomiendo en este periodo y lo defiendo a capa y espada, no porque todo lo que diga sea cierto, de verdad que creo que se inventó muchas cosas, sino por la cantidad de información que da, vida y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Este libro, si Diógenes Laercio estuviera vivo, yo le escribiría para ir a comisión con él, porque yo creo que es uno de los libros que más he recomendado en mi vida. Este libro es, si os gusta la filosofía antigua, este libro es fundamental. Primero porque se lee súper bien. Segundo porque te vas a meter una pecha de reír tremenda, como no pudieras creer que te puedes reír con un libro que suena como Vidas y opiniones de los filósofos ilustres. A mí este libro es uno de los libros que más placeres me ha dado a nivel intelectual, personal, académico. Y luego, porque este libro es la fuente de la que ven todos los manuales. Cuando ustedes van a un manual y pone Epicuro y pone epígrafe 1, biografía, está cogida de aquí. Todas las notas remiten a este libro, está cogida aquí. ¿Por qué? Porque es la única biografía de Epicuro que nos ha llegado. De hecho, tengo que deciros que este libro está muy bien para Epicuro, porque Epicuro empieza el libro 10, ¿vale? Que es el último. El libro 10, que es el último, es Epicuro. ¿Por qué? Porque Diógenes era un epicureísta. Entonces a Epicuro lo pone súper bien, igual que a los estoicos le da palo como en el cielo la boca, porque los estoicos y los epicuros son los Sevilla y Betis de la antigüedad. ¿Vale? O sea, no se llevan bien. No sé cuál es el Sevilla y cuál sería el Betis, ¿vale? Cada uno que se ascriba. Entonces, da muchísima información de Epicuro que ya vamos a ver inmediatamente la semana que viene. Y luego, importantísimo, ¿qué tiene este texto que nos interesa?
todos los textos de Epicuro que nos han llegado aquí. Cuando tú veas las cartas de Epicuro, como la que vienen en el otro libro que vamos a recomendar para el tema del epicureísmo, al final de la tutoría, está cogido de aquí. Aquí está la carta a Heródoto, la carta a Meneceo, están aquí, la carta a Pitocles, está aquí. No te prives de este libro. Mira, entra en Amazon. No te prives de este libro porque además, mira, está también hecho que se puede leer por capítulo, se puede leer de adelante a atrás, de atrás a adelante, por bloque. Importantísimo, todas las corrientes que vamos a estudiar están aquí. Es muy para lo que ofrece, está, vale que lo regalan. Epicuro, libro 10, luego nos va a interesar mucho el libro séptimo, perdón, que son los estoicos. No es una presentación cronológica de los filósofos, es una presentación por escuelas. De alianza. Y luego lo más interesante, ya vamos al pasteleo que estemos grabando. Este tío es el Jorge Javier Vázquez de la historia de la filosofía. No hay chascarrillo que no te cuente. No hay trapo sucio de filósofo que no saque a relucir. O filósofos, ¿vale? Porque vamos a descubrir que había filósofas en la antigüedad. Y no pocas. Si dos se dieron un beso de tornillo en un portal en una noche cerrada de Atenas, lo sabe y te lo cuenta. Y entonces, se están perdiendo la oportunidad de ser los que más anécdotas y chascarrillos se sepan de todos sus amigos. Estos son los que vamos a recomendar hoy de entrada y luego para preparar la tutoría de Epicuro recomendaremos otro de Carlos García Gual. De Frederick Copleston. Este sí, pero está, bueno, pero se puede obtener fácil, ¿no? Copleston es bien, muy bien. Yo tampoco voy a recomendar aquí nada que sea polémico o negativo. De Séneca. Sí, pero ¿de qué edición? Hombre, la mejor es Gredos. La mejor es Gredos. Esa es cara, ¿eh? Esa vale casi 30 pavos. Sí, yo los diálogos de Platón los compré en y la verdad que Pero Gredo tiene ahora una edición de las cartas en un solo tomo, porque en tiempo eran 2 tomos. Todavía esto se puede encontrar en librerías del Viejo en Sevilla bien de precio. Lo que pasa es que lo que te ahorras de dinero lo tienes que gastar en tiempo yendo en buscarla. Pero en las librerías del Viejo, la antigua edición, que creo que es de Gredo, te la puedes encontrar por 10 euros los 2 tomos. Pero hay que buscarlo, no es fácil. Sí, no. Ahora te digo, porque como estoy grabando no quiero hacer publicidad, vaya que me digan, ¿por qué has dicho una y no otra? ¿Vale? Pero sí, y luego yo encontré unas ediciones de Gredo muy buenas, muy bien de precio en la feria del libro antiguo de ocasión. Yo recuerdo, voy a contar la anécdota aunque esté grabando, yo recuerdo a voces intentando coger todos los libros, tirando todo lo que llevaba en la cartera así, mi mujer tirando de mí, ¿qué haces, loco? Yo así, todavía queriendo coger, y fue esperpéntico, pero bueno, no me prohibieron la entrada ni nada de eso, porque estaban los tomos de Gredo, pero de buena calidad a 5 o 6 euros el tomo. Pues toma, hasta el jersey te dejo en prenda, ¿sabes? No. Exactamente. Cátedra, creo que ahora tiene una edición cátedra de las cartas a Lucilio en un solo tomo por 28, 29 euros. Que no es caro, porque las cartas a Lucilio es otro texto que, bueno, que te empapa. Y luego yo os traeré aquí este año un regalito que os voy a hacer, porque por Amazon se puede obtener, y es que los italianos, hay una casa editorial italiana, Bombiani o algo así se llama, que hace unas ediciones bilingües de estos textos que son alucinantes. De los dos. Puedes comprar los textos. Por ejemplo, yo voy a traer uno que es el último que he comprado, que son los pensieri de Marco Aurelio, las meditaciones en griego y en italiano. Entonces no tiene precio. Pero es que vale 8 euros. Ahí no tiene color. La edición malísima, es decir, las pastas y todo eso súper. Ahora, pero el texto
En esto los italianos nos llevan años de ventaja, que en ediciones bilingües baratas. De todas las obras, pero es que el otro día me regaló un amigo mío por, bueno, estas navidades, de la misma casa editorial, el Verdad y Método de Gadamer, el italiano y el alemán. No tiene, que mi mujer lo mira y dice, ¿tú para qué quieres esto? Pero ahí está entretenido. ¿Vale? Ha quedado clara la asignatura porque voy a pasar ya a lo que viene siendo la introducción al helenismo. Pues al lío que voy. Valentín, Yo sabía que Marta tenía una duda. Dime, Marta. a ver, Porque es que nunca pasamos de una diapositiva a otra de forma pacífica. Dime, Marta, lo que yo te he echado de menos a ti estas 3 semanas. en serio, yo creo que no, que más bien has descansado. No, venga, dime. Cuéntame. No, pregunta práctica. La PEC dice 2 comentarios de texto a hacer durante el cuatrimestre. ¿Vas a poner 2 fechas distintas, una sola, entregas de Voy a tiro? poner una sola fecha de entrega porque la pone el equipo docente. Lo que yo voy a subir son los textos en meses distintos. Yo voy a subir el primero en marzo y el segundo en abril. Vale. ¿Vale? Pero se van a entregar a la vez. ¿Por qué lo hago así? Para no asustar, para no volver loco a la gente y porque me gusta graduar las cosas. ¿Vale? Y porque como uno va a ser de los epicúreos y otro va a ser de los estoicos, lo suyo es que tengáis el texto después de haber visto la escuela. Vale. Porque si yo pongo el texto de, no sé, de Epicteto y ahora pongo la escuela y ahora vemos la escuela, pues si después de haber visto Epicteto seguramente lees el texto y sabes enfocarlo mejor que de entrada. ¿Vale? Es una práctica como cualquier otra. El término helenismo, que es algo así como el telón de fondo que va a servir de base a esta representación teatral que vamos a ver en esta asignatura y que van a representar personajes como Zenón de Cidio, Pirrón de Elis o Lucrecio. Este término, helenismo, procede del verbo griego helenitzein, que significa hablar griego. Sabéis que los griegos, la Grecia clásica no existe, ¿vale? Grecia no es una unidad política. Cuando hablamos de los filósofos griegos, esa Grecia no es una unidad política como la Grecia a la que tú vas de vacaciones a Mykonos. No es la misma unidad política. La Grecia clásica es más una entelequia, es más una comunidad de lengua. ¿De qué lengua? Del griego koiné, de un griego con el que todos podemos comprendernos, que es un griego común. Entonces, los griegos dividían el mundo básicamente entre los helenos, que son los que saben esta lengua, y los bárbaros, que son los que no la hablan. El término bárbaro, en este sentido, y etimológicamente no es un término peyorativo, bueno, sí es peyorativo, pero que no hace referencia a que una persona sea tonta o poco formada, hace referencia únicamente a que la persona no habla griego. También es verdad que para ellos hablar griego era el culmen de no estar civilizado. Entonces, si no hablas griego, pues ¿qué eres? Un bárbaro. Pero es una palabra onomatopéyica. Bar era lo que escuchaba un griego cuando oía hablar a alguien que no hablaba en griego. El bla, bla, bla. Eran blablaros, por decirlas, perdonadme. Entonces, blablaros, ¿no? Era otra manera de entenderlos. Los bárbaros son los que hablan sin decir nada, porque nadie los comprende. Helenos son los que hablan griego. En el periodo helenístico, este verbo, helenitzein, se utiliza para hacer referencia a aquellas personas que hablan griego, pero que no lo hablan como lengua materna. Es decir, que han adoptado al griego como segunda lengua. ¿Por qué? Porque en este periodo vamos a asistir a un fenómeno que sirve como dicho de telón de fondo, que es el hecho de que las restantes culturas no griegas quieren adoptar lo griego como el modo de vida griego. Igual que durante un periodo nosotros tuvimos el American Way of Life, come hamburguesa y come pizza, no la italiana que es la buena, sino la americana, esta que le echan piña. Entonces, hay gente así de salvaje en esta vida, ¿eh? Gente que le echa fruta a la pizza. Tengan cuidado con este tipo de personas, huyan. ¿Vale? Si estás cenando con alguien, ¿no? Crítica de América, de verdad. Bueno, pero esta es, o sea, sí, mira que América, mira que Estados Unidos tiene cosas criticables, pues lo peor es haberle echado fruta a la pizza. O sea, olvídate de todo lo de... Eso sí que es un atentado contra la humanidad. Bien, hecha el capítulo de frivolizaciones,
frivolización hasta cierto punto. Yo qué sé, si aquí hay alguien que con la mano en el corazón le gusta la pizza con piña, pues que sé, yo qué sé, que se lo haga mirar. Vale, dicho esto, Muchas veces Galicia además A mí me gustaba hasta que me volví vegetariana. ¿hasta qué? Me volví vegetariana. Porque lleva Yo no me jamón. la pido, pero me parece bastante pasable. Yo es que creo que echarle fruta a la comida siempre es buena idea. Bueno, hecho esto, que ya para qué vamos a hacer, no sigamos por aquí, porque claro, bueno, espero que la filosofía se nos dé mejor que la gastronomía. Bien, dicho esto, y habiendo aquí tantos defensores, solo falta que me empiece a decir la gente que es del Betis. Bueno, dicho esto, sabía. Y habiendo tanta gente defensora de la pizza con piña, bueno, pues esto es el American Way of Life, ¿no? Que todo el mundo quiere vivir como los americanos, pues en este periodo, hecha la broma, todo el mundo quiere vivir como los griegos. Se adopta la lengua griega como lengua culta, se adopta el modo de vestir griego, la forma de llevar la barba como la llevan los griegos, las costumbres de la comida griega. Se produce un fenómeno de aculturación de lo no griego a lo griego. Ese es el helenismo. El helenismo como periodo histórico es ese periodo en el que las culturas no griegas adoptan la cultura griega o adoptan elementos de la cultura griega y los hacen propios. El primero y principal, la lengua. Por ejemplo, si abrís la Biblia, ya en los Hechos de los Apóstoles se utiliza el sustantivo helenistes para referirse a los judíos que hablaban griego. Sí, todo este fenómeno tiene que ver, claro, porque gracias a las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega desborda la frontera de la Hélade. Y entonces, en las culturas que no habían entrado en contacto con este modo de vivir, lo aprenden y lo perciben como más avanzado que el propio. E intentan hacer lo suyo. El estilo artístico se empieza a construir con el estilo artístico de los griegos, se estudia a los filósofos griegos, se aprende la lengua griega. ¿No? Este fenómeno no de fingir, ¿no? De ponerte la pátina de la cultura, ¿no? Hoy día, con el término helenismo, nos referimos precisamente a este fenómeno, ¿no? El fenómeno que se produce cuando diferentes individuos y sociedades no griegas adoptan la cultura y la forma de vivir griegas. Y esto es el helenismo, la época helenística. Época helenística, o mundo helenístico, que tiene dos grandes fases. Una fase propiamente griega, las escuelas quiere decir una fase propiamente griega y una fase romana. Porque ya sabéis que Roma, perdonadme si aquí hay algún romanista o lo que sea. Como estoy grabando, quiero modular lo que voy a decir. Sí, claro. Los juncos, sí. Ella compara el Imperio Romano con los actuales Estados Unidos y el Imperio griego, bueno, como la vida griega, con Europa. Como sociedad muy dividida, que cada uno tiene como su propia cultura, pero todos hablan como un idioma común, aunque no sé, pero hay un proyecto común. Y Estados Unidos como esa gran potencia militar que busca el viejo mundo y se refleja en él. Y de algún modo busca legitimarse en ese viejo mundo. Sí, Roma, lo has explicado tan bien, Marga, que estoy por no añadir nada. Quiero decir, porque Roma es esto. Pero yo no sé. Roma hay algo, Marga ha explicado la metáfora que hace Irene Vallejo en El infinito en un junco de Roma como América, esa potencia militar, conquistadora, que es todo fuerza, voluntad, pero que en el fondo es un cascarón vacío, pues no tiene una cultura propia, no tiene una historia propia, no tiene una tradición propia. Y el viejo continente Europa como ese lugar fragmentado, parecido a la Hélade, donde cada uno es de su padre y de su madre, pero hay una serie de elementos que los hacen reconocibles. Y cómo esa potencia militar se tiene que legitimar continuamente en la cultura del viejo continente. Tengo que decir que, siendo correcta en un
prima facie esta metáfora, no lo es del todo porque Europa tiene esa unidad común gracias al Imperio Romano. Y el Imperio Romano es lo que le da a Europa esa base común que hace que todos nos reconozcamos pese a que cada uno es de nuestra patria y nuestra madre. Eso no nos lo dan los griegos, ni Alejandro, porque Alejandro va más hacia a otro lado. Lo que nos da la base de que, aunque seamos de nuestra patria y nuestra madre, podamos tener un código de obligaciones común, podamos tener unas instituciones comunes y en todos haya una cámara bicameral. Es precisamente el Imperio Romano, por eso el Senado es Senado en todas partes, con un nombre o con otro. Y por eso todo el mundo tiene una cámara alta y una cámara baja. Somos por Roma. No, yo lo que iba a decir es que los romanos son un pueblo que no es capaz de generar un producto intelectual que les sirva de base a lo que hacen. Es un pueblo capaz de militancia, pero no de cultura. Y entonces lo que hacen los romanos es adoptar la cultura griega como propia. Por eso siempre se ha dicho, o hay un aforismo clásico en los estudios históricos que es que Roma conquista a Grecia políticamente, pero Grecia conquista a Roma culturalmente. Y de hecho, si bien es cierto que los romanos son originales en el ámbito jurídico, y en el ámbito jurídico lo son, la compraventa que hay en el Código Civil es la compraventa del derecho romano clásico, los romanos no tienen ninguna escuela de pensamiento propia. Todas son versiones romanas de escuelas griegas. Eran libros y la mitad romana no. Sí, en eso le pasa. Y tomaban esclavos griegos para enseñarles a sus hijos. En eso le pasa como a Estados Unidos. Si vosotros fijáis, Estados Unidos tiene una gran crisis de su propia historia, de no tener historia. Y por eso están tan obsesionados con las comisiones históricas, el patrimonio histórico, ¿no? Que esto tiene 150 años. 150 años tienen las tuberías del piso donde viven mis padres. Eso no es histórico. Claro. Claro. Sí. Y luego vale, claro, esto es del 1700. Del 1700. Y tú dices, las agujas de coser de mi abuela son del 1700. Sí, ellos tienen que, claro, porque no tienen, claro, porque no tienen historia, entonces flipan mucho. Y yo de hecho siempre he pensado, tío, ¿cómo tiene que ser para un americano tomar, para un estadounidense, porque no es un americano, un estadounidense tomarse un café enfrente de la Girarda? Y decir, aquí hay una cosa, cada una de sus piedras más antigua que toda tu civilización. Claro, entonces ellos tienen que reivindicarse siempre así. Y de hecho es curioso, esto, hay un artículo que lo narra, cómo las clases altas inglesas, las clases altas estadounidenses adoptan las costumbres británicas. Beben té, y es como volver a la historia del pueblo del que te separaste, porque al cortar el cordón umbilical lo cortaste todo. Y como ellos recuperan los signos romanos, el águila, las fasces, que es reivindicarse en Roma, curiosamente, que para decirle, Roma aquí nunca estuvo. Ni está ni se le espera, ¿no? No tuvisteis ni edad antigua, ni edad media, ni está ni se le Roma, ¿no? O cómo ellos hablan siempre, ¿no? De estas figuras, cómo tienen esa obsesión con la historia. Ellos que es lo que no tienen. Y en el fondo les encantaría, porque a ellos les... Y de hecho lo estúpido es cuando tú ves películas como Indiana Jones o estas de la búsqueda de Nicolas Cage, todos los tesoros históricos están en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer en Estados Unidos? ¿Qué hace el tesoro de los templarios en Washington? Yo no sé dónde está el tesoro de los templarios, pero seguro que no está en Washington. Claro, es como el código da Vinci, ¿no? Que al final todos los secretos están ahí, Thomas Jefferson lo sabía todo. ¿Qué sabía? Este tío no sabía nada. Porque ellos tienen que anclarse a Europa de alguna manera. Pero no. Su drama es que no. Bien, hecho este excursus antiamericano y antipizza con piña, volvamos al helenismo, que es lo que a nosotros nos preocupa. Sabiendo que cualquier semejanza de este tipo unilateral, de Roma, Estados Unidos, Europa, Grecia, no, porque Europa actual tiene mucho de Roma, tiene mucho, aunque siempre nos lo saltamos porque no nos interesa y porque vivimos del mito ilustrado, de esa edad oscura.
Europa actual de donde más bebe de la Edad Media, que no tenía nada de media. Y que fue muy densa. Y cuando tú entras dentro de la historia política y de la historia jurídica en ese periodo, el parlamentarismo actual no es el parlamentarismo griego ni romano, es el parlamentarismo medieval, es el parlamentarismo del siglo XIII. Pero bueno, Europa en la actualidad es como Europa es un producto de decantación de múltiples estratos, cada uno le ha ido dando una base, pero sí, culturalmente es mucho más rica que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo. Y aunque solo sea por la antigüedad, las instituciones, las países, culturas, civilizaciones antiguas tienen mucha más riqueza. Aunque solo sea porque tienen más libros de historia. Claro, ¿no? Como siempre digo yo, a estadounidenses les gustan repetir guerra o representar guerra porque solo pueden representar dos, o independencia o secesión. Anda que si los españoles tuviéramos que repetir guerra, o los franceses, vamos a reproducir guerras. Pues ¿cuál? Elige. Pues si será por guerras aquí. Bueno, es que esta es otra historia de ¿cómo se dice? El icono, ¿no? El fetiche con el mal, el bien, lo regular, los productos maniqueos. Porque también ellos son una cultura muy maniquea, de buenos y malos, correcto e incorrecto, tal, ¿no? Las culturas jóvenes no tienen matices, porque el matiz lo da la edad, ¿no? Tú ves las novelas europeas de las grandes tradiciones literarias y sí, todos los héroes o heroínas son antihéroes. Tienen luces y sombras. Te puedes identificar con una parte y con otra no. El héroe americano es el Capitán América, ¡Capitán América! Que siempre hace lo correcto, el que patea al malo, que da caramelos sin droga a los niños, que dice estudia y que es el tipo perfecto y hace así gimnasio y está fibrado y lee a Sócrates en sus ratos libres. Hay nadie así. Bueno, a Marco Aurelio, claro que él lea lo que. Bueno, el Capitán América puede leer lo que quiera. Entonces, fíjate, puede leer a Sócrates, que no escribió nada, puede hacer lo que quiera. Y lo más parecido a un antihéroe es el Iron Man pero que en el fondo siempre hace lo correcto. O sea, una figura heroica, como puede hacerlo, por ejemplo, Rubín de Zendoya para Ortega, el propio Quijote, que no tiene nada de héroe. El Quijote es una ironía de sí mismo. Eso es impensable en una cultura joven. El Lazarillo, ¿no? Es un héroe que le roba un ciego y lo hace protagonista de una novela. Entonces, esa idea de alguien que pueda protagonizar un fenómeno artístico, un texto narrativo, que no sea un modelo de conducta, eso en las culturas. ¿Por qué? Porque no tienen los matices. Las culturas que han vivido mucho saben que. Valentín, Dime, hay un contraejemplo, ¿eh? venga, Los siempre, Simpson. Paula, siempre hay contraejemplos porque estos no son leyes de la historia absoluta. Hay héroes europeos puros y perfectos y tienes, por ejemplo, un producto europeo de héroes buenos, malos, puro, impuro, que es El Señor de los Anillos, donde los buenos solo son buenos y los malos solo son malos, con escasísimas excepciones dentro del libro, y hay productos de cultura jóvenes, como por ejemplo americana, donde hay esas tensiones dicotómicas dentro de un personaje. Pero digo por regla general, pero adelante, adelante. Los Simpson. Valentín, Puede ¿El ser. qué? Philip Roth, de la trilogía americana. Sí. No es el antihéroe. Vamos, me he leído 2 solamente de él. Que yo sé que siempre hay ejemplos. Pero vosotros mirad, por ejemplo, el que sería Capitán España, que es el Quijote, y el Capitán América. Tenemos que irnos no a todos los productos culturales, sino a los productos culturales representativos. Y en las civilizaciones, en las culturas jóvenes ganan los productos maniqueos y en las civilizaciones, digamos, de una cierta edad ganan
los antihéroes como productos representativos. No significa que sea lo único que hay, porque entonces no sería una cultura, sería una... Ya, pero eso es como cuando nos dicen que en España solo bebemos cerveza, bailamos sevillana y vamos a los toros. No, no me voy al tópico. Hay una diferencia entre el producto representativo y el tópico. El tópico es algo que de algún modo ridiculiza. El producto cultural representativo es allí donde una cultura se puede ver representada. Es lo que exporta, o digamos donde culmina. Y está claro que Estados Unidos en la actualidad prefiere el relato heroico. Y no solo a nivel cultural, a nivel político son los más maniqueos que existen. Eso sí. Y además, de hecho, predomina el relato heroico, como dice, a nivel internacional, a nivel artístico, a nivel literario, sin que esto sea lo único que predomina. La deconstrucción del relato heroico también viene de más allá del Atlántico. Pero ellos, digamos, su autoconciencia es la autoconciencia del héroe de la historia. Más allá de que todas las culturas generan productos culturales a favor y en contra de sí mismas. Pero, por ejemplo, creo yo, esto es una opinión personalísima, un Capitán España al modo de un Capitán América no vendería, sería... Nosotros tenemos, ellos tienen a Superman y nosotros a Super López. Sí, eso es lo que se queda. Casi todo a la cultura estadounidense, pero no a la española. Es como tú te tragas una película entera de Capitán América y te encanta ahora un Capitán Español. O tú ves una película como Independence Day, donde todas las potencias del mundo se están poniendo de acuerdo para atacar a los extraterrestres, digo la de Will Smith, la antigua, la de los años 90, y aparece Francia, aparece Gran Bretaña, aparece Roma, aparece tal, nadie menciona a Madrid y no te extraña que no estén. Y no solo eso, sino que a nadie le sorprende que en una película los americanos sean los que llevan la voz cantante en hablar con otra civilización, por ejemplo, extraterrestre. Todo el mundo da por hecho que serán, claro que sí serán ellos. Hemos contactado con extraterrestres. ¿Y qué dice Biden? A ver, este señor, ¿qué opina? Pues parece que tienen que ser ellos, ¿no? Por esta idea, ¿no? Del héroe, ¿no? Del relato heroico, el arquetipo del héroe, ellos lo han comprado entero. ¿Qué pasa? Que a veces aparece el héroe con pies de barro. Sí. Y a veces las culturas antiguas y muy, digamos, conscientes de su barro, generan productos culturales que de algún modo intentan recobrar o intentan hablar de su gloria. ¿Cuántos productos, por ejemplo? Yo hablo más del español porque es la cultura europea que más conozco, pero ¿cuántos historias? Hubo un movimiento a través de, iniciado con Imperiofobia, creo que se llamaba así, el libro este que... Imperiofobia, ¿no? El libro este que reivindicaba que España no había sido tan mala como tal, apareció todo un movimiento literario histórico de regeneración de figuras, de estos no han sido tan malos. Claro que sí. Todos vivimos ahí en esa... De Elvira Roca, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. Roca. Imperiofobia se llamaba, ¿no? Leyenda negra, sí. Exactamente. Entonces, todos viven, todas las culturas viven en esa tensión dicotómica consigo misma, de que se aman a la vez que se odian, pero hay culturas que se aman más, normalmente las que son más jóvenes, y culturas que se aman menos o que son más conscientes de sus errores, normalmente las que son más antiguas. ¿Por qué? Porque la han cagado más veces. La historia es pendular, creo yo, en muchos aspectos. Sí, quiero decir que están surgiendo muchos nacionalismos. Sí, los nacionalismos van a volver porque el nacionalismo al final es un mecanismo de defensa frente a las crisis. Frente a las crisis de identidad, el nacionalismo es un mecanismo de defensa clásico. Fíjate que el primer movimiento de defensa también en este periodo contra Alejandro Magno es el nacionalismo. Aristóteles se tiene que ir a Atenas porque es macedonio y lo están mirando como los extranjeros son los que tienen la culpa de todo. Tú no eres ateniense.
Y porque es un movimiento típico. Y ahora volvamos a nuestro periodo. ¿De acuerdo? Volvamos a la muerte de Alejandro Magno en el 323. Por volver a esto, yo sabía que sí, siempre nos vamos. El mundo helenístico no conoce, ya lo hemos dicho, dos grandes fases, la griega y la romana. Sus comienzos se ligan a la figura de Alejandro Magno, que unifica a Grecia, que conquista Oriente, y tras su muerte en el 323, el gobierno de lo que había fundado Alejandro, que iba conquistando, pero no tenía ninguna idea detrás de lo que quería, era la fuerza, ¿no? Y luego llegó a la organización. El gobierno se divide entre las diversas dinastías que tienen su origen en los distintos generales de Alejandro. Tenemos a los Seleucidas, que gobiernan gran parte del antiguo imperio persa, a los Ptolomeos en Egipto, a los Antigónidas en Macedonia y a los Satánidas en Asia Menor, ¿no? Y que son los que acaban recibiendo el favor de Roma. Y a partir del siglo III a.C., pues aparece Roma en escena. Roma es esa ciudad por la que nadie daba un duro, en mitad de la región del Lacio, que surge sin que nadie tenga muy claro cómo, y que de repente empieza a ganar territorio, primero en la península itálica y después por toda Europa. Características de la época helenística, podemos destacar estas tres muy rápido. La primera, la desaparición de la polis. La concepción del ser humano como un zoon politikon, que era la propia de Aristóteles, sustituida por el ser humano como un zoon koinoikon, es decir, como el animal que pertenece a una comunidad más grande que la polis. Yo soy ciudadano del mundo, el cosmopolitismo. Frente a la polis aparece la oecumene, el mundo común de los que hablan griego, que es ya más grande que Atenas, más grande que Esparta, más grande que. Se refuerza el cosmopolitismo y hasta el punto de que el cosmopolitismo será un tema de reflexión filosófica en algunas escuelas como los estoicos. Y que veremos también en el epicureísmo, que rompe las antiguas divisiones entre ciudadanos. Epicúreo enseñaba filosofía a las mujeres, enseñaba a los esclavos. Se pierde el sentido político de la polis, que ya no es una ciudad-estado, sino que forma parte de una unidad política mayor. La polis pierde su libertad, pierde su autonomía. La filosofía, por tanto, adquiere, o principalmente adquiere, una orientación práctica. Las especulaciones físicas y metafísicas en este periodo son sustituidas por la reflexión ética, hasta el punto de que podemos decir que en estas escuelas que vamos a estudiar, todo lo demás, lógica, física, metafísica, se subordina a la ética. Solo se estudia porque tiene sentido desde la ética y solo se estudia si tiene una aplicación práctica en la ética. Si no, no nos importa. La ética es la principal. Y no una ética de teoría, sino una ética de aplicación. Lo que se busca es la imperturbabilidad. Y solo vamos a estudiar aquello que nos ayuda a encontrar la imperturbabilidad del alma. Os voy a poner un ejemplo con los escépticos. Los escépticos no se vuelven escépticos porque hagan una deconstrucción de las teorías del conocimiento o de la realidad y lleguen al convencimiento epistemológico de que no cabe ninguna verdad absoluta. No. Ellos justifican el escepticismo desde lo que perturba al alma es la intranquilidad por saber cuál de las cosas que se dicen será la correcta. Muy bien, pues suspende el juicio, ninguna es la correcta, ya no te preocupas. Fin. Entonces, toda la reflexión epistemológica en torno a la posibilidad de la verdad tiene como un último objetivo que estés tranquilo en tu casa. Un ángulo me basta entre mis lares, dice la carta estoica, un libro y un amigo. Un sueño breve que no perturben deudas ni pesares. Fin. Este es el objetivo. Un ángulo me basta entre mis lares. Sabéis que los lares son los dioses domésticos de la tradición romana. Entonces, yo en mi ciudadela interior, en mi casa, tranquilamente. Este es el objetivo último y todo lo que estudiemos, lo estudiamos para fortalecer ese objetivo. Y si no lo fortalece, no me importa. Lo voy a dejar de lado. Literalmente lo voy a dejar de lado. Y la importancia de la escuela. En este periodo, al contrario de lo que ha ocurrido anteriormente y hemos visto en Historia de la Filosofía Antigua 1, la escuela vale más que el filósofo. Antes hemos estudiado a Platón y nos ha dado un poco igual la academia. Hemos estudiado a Aristóteles y no nos hemos centrado nada en el liceo.
Hemos estudiado a Sócrates y nos han dado un poco igual las escuelas socráticas menores. Incluso cuando hemos entrado en las escuelas socráticas menores, hemos estudiado las figuras representativas de la escuela, porque en la filosofía clásica, en la filosofía antigua 1, el filósofo está por encima de la escuela. En la historia de la filosofía antigua 2, el movimiento es el inverso. La escuela importa más que el filósofo. No vamos a estudiar a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto o a Zenón. Vamos a estudiar a los estoicos. No vamos a estudiar a Pirrón de Elis, vamos a estudiar a los escépticos. La escuela está por delante del filósofo. ¿Por qué? Porque en este periodo la gente no se va a adherir a un filósofo, sino a una escuela. ¿Por qué? Porque estas escuelas son muy cucas. Y ya veremos que precisamente sobreviven tanto tiempo porque no son homogéneos. Si tú sentaras a Zenón, que se dice estoico, y a Séneca, que también se autoproclama como estoico, los pones en una mesa, seguramente acabarán a guantazo. En este periodo, por lo menos, en este periodo que vamos a estudiar nosotros, no, la persecución va a empezar después. Siempre ha habido persecución de los filósofos. Digo institucionalizada y fuerte. La persecución va a empezar después. Y va a ser muy dura. De unas escuelas sobre otras, y luego en uno de sus periodos más oscuros del cristianismo sobre algunas escuelas filosóficas. Sí. Sí, ¿no? Primero un atacado, entonces aquí en escuela, entonces así podía. No, esto de la escuela no es tanto por eso como por una razón. Hasta ahora, una de las características que vamos a ver en la escuela helenística es que los filósofos helenísticos, la mayoría de los que vamos a estudiar, no son filósofos de profesión. Platón era un filósofo de lo que podríamos llamar un filósofo académico, nunca mejor dicho, porque trabajaba en la academia. Si él escribía libros y daba clases. Reconocible. Marco Aurelio no escribe libros y da clases. Séneca no escribe libros y da clases. Es gente que tiene otra vida y que la filosofía para ellos es una especie como de modo de vivir esa vida. Por eso se adscriben a una escuela. Como yo me puedo adscribir a un partido político o me puedo adscribir a una ideología. ¿Por qué? Porque eso es como las gafas que yo me pongo para mi vida diaria. Por eso es tan importante la escuela aquí. Y por eso la escuela se lleva como una especie de etiqueta. ¿No? De yo soy un estoico, yo soy un escéptico, yo soy un epicúreo. ¿No? Es una etiqueta que yo me pongo, pero luego soy abogado, soy juez, soy emperador o soy esclavo y lo que llevo es una tienda de muebles. Solo que intento llevar una tienda de muebles al modo estoico. Y aparece un libro deleznable que por ahí de Emprende como un estoico. ¿Vale? Pero esta es la idea, ¿no? La idea de que ya veremos que estas escuelas, muchos de sus representantes o de sus integrantes, no son filósofos de profesión, ni se les identificaría como filósofos, de lo que hoy sería un filósofo. Es alguien que tiene una filosofía de vida. Y que esa filosofía de vida él la escribe a una escuela, sin necesidad de que cumpla todos los principios de la escuela, porque esa es la clave. Las escuelas no tienen ritos de entrada. ¿Qué hace falta para hacer un estoico romano? Decir que eres estoico. No tiene que venir nadie, pasar un examen, sí, te aceptamos como estoico. Y ahora lo que sí vamos a ver es que todas las escuelas imponen ciertos tips de vida. Si tú cumples esos tips de vida, bienvenido a la escuela. ¿Dudas, cuestiones, comentarios, adhesiones, disidencias? Voy a cortar la grabación antes de... Venga.